Esto es Laicos, lo acabamos de descubrir, pero vamos a ir mucho más allá. Les vamos a invitar ahora a quedarse con una mesa de debates, todavía nos queda mucho más en esta mañana. Además tenemos alguna que otra sorpresa e podrán contarlo a través de las redes sociales con ese hashtag de Descubre Laicos. Pero nos vamos ahora con una mesa de debate con un moderador también de lujo que nos ha acompañado esta mañana como ponente, Miguel Quintanilla, director de tecnología de Satocam, y les va a acompañar Nadiuska Ramos, directora de proyectos de MHP Servicios de Control, Estefanía González, consultora de Laicos, Pedro Juanes, asesor de Administración Electrónica en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, aquí en Gran Canaria, y también Julio Juan Rodríguez, jefe de sección de inspección del Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un fuerte aplauso para todos ellos porque nos van a traer casos de éxito de Laicos. Un fuerte aplauso. Bueno, buenos días de nuevo. A ver esas caras, que supongo que ya no tendréis la misma energía que a las 9. Bueno, vamos a intentar aterrizar todos estos conceptos que hemos visto durante la mañana de hoy. Conceptos que aparentemente tienen un caliz de teóricos, de abstractos. Vamos a intentar aterrizarlos en casos reales, en ejemplos, en casos prácticos, y para eso me acompañan en esta mesa Nadiuska, que es directora de proyectos en MHP, Julio, jefe de inspección del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ayuntamiento que utiliza Laicos como herramienta de comunicación interna, Manuel, socio de Socialnautas, empresa especializada en la implantación de tecnología social en las compañías, y Pedro Juanes, que es asesor de alcalde en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en materia de nuevas tecnologías y agenda digital. Bueno, mi primera pregunta está dirigida a Julio y a Nadiuska, dos ejemplos de utilización de una herramienta como Laicos distintos, con distintos alcances, en distintos ámbitos, sector público, sector privado. Julio, me gustaría que nos contaras un poquito cuál ha sido vuestra experiencia en vuestro día a día, es decir, entrando en aspectos ya más prácticos, ¿no? ¿Cómo ha afectado a vuestro día a día en la forma de trabajar en el área de recursos humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de utilización de una herramienta, de una red social corporativa como Laicos, que es la que estamos viendo hoy? Bueno, en el caso del Ayuntamiento de Las Palmas, o en el mío particular, que como se apuntaba, no soy nativo digital, sino soy adoptado digital, al principio ha costado un poco vencer los miedos iniciales al cambio, ¿no? Las resistencias al cambio que los ponentes anteriores comentaban, ¿no? En el caso de una organización pública como el Ayuntamiento de Las Palmas, que ha pasado de una administración formal, con papeles, weberiana, llámese como quiera, a una administración digital, electrónica o con cualquiera o inteligente, con cualquiera de los términos que podamos usarlo ahora mismo, ese cambio de administración, el Ayuntamiento de Las Palmas cuenta con una estrategia digital que nos ha permitido gestionar esos cambios y tener una administración sin papeles, ¿no? Pero una administración sin papeles no cierra el ciclo de la transformación digital, ¿no? En concreto, en unidades como las que hay más de 100 redes municipales de Laicos en el Ayuntamiento de Las Palmas. La mía, por ejemplo, que lleva los permisos, un tema sensible para los trabajadores, como son los permisos, las ausencias del trabajo, el control de horario. Nosotros nos consultan anualmente 3.000 compañeros de los 2.000 y algo que están en el programa, ¿no? Y nosotros la atención es telemática exclusivamente. Es más, la ley desde el mes pasado, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, nos obliga a todas las administraciones públicas, es más, a las personas jurídicas, a los profesionales que estén obligados a colegiarse y a otros colectivos que se relacionen exclusivamente para sus trámites en un procedimiento administrativo a través de medios telemáticos. Esa es la razón por la que el Ayuntamiento de Las Palmas, desde hace 2 años ya, usa la red Laicos como red habitual para relacionarse internamente con sus empleados. Sí, Julio, y perdón que te interrumpa, ¿y esto cómo lo hacíais antes? ¿Cómo era ese día a día antes de utilizar Laicos? El papel, el sello. Nosotros, cuando entró Laicos en funcionamiento, tuvimos que hacer incluso, porque hicimos en gestión del cambio, una de las fases últimas, que era el reconocimiento, que fue incluso la ceremonia de entierro del papel, de los tampones, de todo eso que tradicionalmente a un funcionario le reconocía prácticamente en el exterior, ¿no? Antes, para mí,
era prácticamente inimaginable porque los papeles se pierden. O sea, los papeles, además, es una situación que yo ya, desde hace 2 años para acá, para mí ya es impensable. Muchas gracias, Julio. Bueno, Adiuska, vuestro caso es bien distinto. Sois una empresa tecnológica, prestadora esencialmente de servicios, es decir, os valéis de la tecnología para prestar un servicio en el ámbito de la gestión de los recursos humanos. Cuéntanos, ¿cómo es vuestro día a día? ¿A qué procesos de vuestro día a día ha afectado principalmente? Bueno, pues como tú ya bien sabes, en MHP aplicamos literalmente la frase de lo que no está en Laicos no existe. De hecho, es la frase del éxito en la implementación de esta herramienta en la empresa. Y creo sinceramente en la implantación de herramientas de este tipo en cualquier empresa. MHP, como sabrán, ofrece un servicio de control horario donde da mantenimiento, consultoría y soporte durante toda la vida del contrato, por lo que la comunicación con el cliente es vital. Entonces, a día de hoy utilizamos Laicos tanto para comunicación interna como para comunicación con los clientes. Y desde entonces la comunicación es muy, muy fluida, es mucho más rápida, los tiempos de respuesta han bajado muchísimo. Y bueno, al contrario que Julio, que decía que se encontró con rechazo, nosotros no tuvimos opción de rechazo. Nuestro gerente literalmente nos amenazó con quitarnos los teclados si usábamos otra herramienta que no fuese Laicos. Así que no nos quedó otro remedio y desde entonces, a día de hoy, solo usamos Laicos. Me parece que Julio también recurrió a algún tipo de ecuaciones, se encerró en el despacho y apagó el teléfono. Y desconectó el teléfono, Sí. es verdad. No, y de hecho ahora mismo no salimos de Laicos porque tenemos todo y todos estamos en Laicos. Entonces tiene todas las características que una empresa necesita. Muy bien, muchas gracias. Bueno, llevamos toda la mañana hablando de que la comunicación es el eje central de cualquier proyecto de transformación digital de una compañía, la gestión del cambio, el permear hacia los equipos, ya no solamente la dirección, sino esas segundas líneas de mandos intermedios, el equipo al final, es decir, esto tiene que permear hacia abajo. Siendo tan crítica la comunicación para una compañía, ¿cómo os planteáis desde Socialnautas, Manuel, cómo afrontáis un proyecto cuando el reto es cambiar la forma de comunicarse? Es decir, es como el reto principal, ¿no?, a adoptar, porque de ahí luego vamos a seguir construyendo esos proyectos de innovación tecnológica sobre la base de esa herramienta de comunicación, con lo cual quizás es la piedra angular de una parte importante de la estrategia, ¿no? ¿Qué elementos son los principales que tenéis en cuenta? Cierto. Si yo tuviera que definir con un concepto, con 2 palabras, de qué van todos estos proyectos en los que hemos participado con nuestros clientes, utilizaría el concepto de cambio cultural y concretamente 3 elementos críticos. Por un lado, proyectos que deben ser de carácter sistémico, es decir, deben impactar en todos los procesos críticos de negocio de la organización. En segundo lugar, la relevancia del liderazgo de la alta dirección a la hora de impulsar, de poner en marcha esto. La red social corporativa de Price se llama Spark, chispa, la clave de encender las chispas para que aquello, como una mancha de aceite, se vaya extendiendo. Y, por último, el protagonismo de las personas. Un claro ejemplo de estos aspectos a los que me refiero lo vimos en un proyecto de uno de nuestros clientes en 2012, una grandísima corporación del ámbito de las comunicaciones que tenía la necesidad de comunicar su plan estratégico a su top 1000 de empleados. Hasta ahora eso se había hecho permanentemente utilizando otro tipo de herramientas corporativas, fundamentalmente listas de distribución cerradas para esos top 1000 directivos. Bien, la presentación de ese plan de comunicación era en junio del 2012 y en marzo del 2012 el CEO de esa compañía lanza a esa lista de distribución un email. Resumen de cuáles eran las palancas clave de ese proceso estratégico, de ese proyecto estratégico de comunicación para el futuro. Define cuáles son los grupos de trabajo, los responsables y termina con una frase. Y a partir de ahora, todo lo que yo tenga que contar sobre nuestro proyecto estratégico de comunicación lo haré en el entorno de mi red social corporativa. Al día siguiente, 400 altos directivos de esa compañía
que nunca habían entrado en la red social corporativa se dieron de alta inmediatamente porque se lo había dicho su CEO y porque todo iba a ocurrir ahí, uniéndolo con lo que comentaba Nadio. Si no está en la red social corporativa, no está, no ocurre. Ese tipo de enfoque a la hora de iniciar los procesos de comunicación en nuestros proyectos ha resultado crítico para transformar el proyecto de red social corporativa en un proyecto sistémico dentro de las empresas. Muy interesante, Manuel. Sin duda, yo creo que lo comentaba Chimo antes, este tipo de proyectos deben ir liderados por la dirección de la compañía. Es decir, si no cuentan con el apoyo del director general, del CEO, del presidente, difícilmente será posible hacer un cambio, digamos, tan importante que afecta, como decíamos antes, a la cultura de la empresa, es decir, a la forma en la que las personas que interactúan dentro de la compañía cambio se cultural, relacionan, ¿no? Crítico, sí. Pedro, tú has tenido que asumir un rol similar en el caso del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Te ha tocado hacer, digamos, de consultor a la hora de implantar laicos en ese ayuntamiento. ¿Cuáles son para ti las claves de este cambio cultural y cómo has percibido ese apoyo de la dirección, en este caso del equipo de gobierno, en el caso de una administración pública local, de un municipio eminentemente turístico que aparentemente puede que esté a otras guerras, a otras batallas, más que a preocuparse de hablar de transformación digital o de tecnología, ¿no? Bueno, en la administración pública todo cambio es un cambio drástico, por la propia naturaleza de la administración y de la configuración de la administración pública. Todo movimiento siempre genera muchísimo, genera rechazo o genera también oposición, ¿no? Entonces te tienes que apoyar en gente que verdaderamente lo necesita y tienes que buscar equipos de trabajo, construir equipos de trabajo en relación a necesidades. Antes la mecanización / digitalización de la administración pública estaba vinculada a necesidades que estaban siempre segmentadas hacia lo tributario, hacia la recaudación, hacia hacer bien esa gestión de los tributos, que es lo que trae el dinero, ¿no? Y con la Ley 39 y la Ley 40, que antes comentaba un poquito Manuel, a partir de la puesta en marcha del 2 de octubre del pasado año, no existe ya la voluntad, existe la obligación. Pero existe la obligación para unos determinados aplicaciones, para unos determinados servicios que tiene que dar al ciudadano, ¿no? Registro general único, archivo digital único, sistemas de gestión, carpeta ciudadana. Entonces, todavía la administración en el tema de las redes sociales corporativas y de la comunicación se encuentra, yo opino que unos 7 u 8 años por detrás de las organizaciones empresariales. Claro, pero la necesidad de comunicación es muy, muy, muy fuerte. Y entonces la cuestión era buscar gente que quisiera subirse al carro y no busqué a gente, vinieron a buscarme. Tenían una necesidad que era montar, organizar los grandes eventos que por suerte se dan en el municipio, como es el carnaval, el famoso Carnaval del Sur, que llega a congregar unas 300.000 personas en un momento determinado, en un día determinado, y eso necesita de muchísima organización, y para que exista esa organización necesita de comunicación, y comunicación efectiva, y comunicación entre muchísimas personas, entre distintas personas, ¿vale? Porque no por mucho comunicar a muchas personas es más efectiva esa comunicación. Entonces, al final montamos un proyecto piloto para el carnaval, también se hizo para la cabalgata de Reyes, y a partir de entonces es continuo el trabajo que realiza este. Entiendo que los departamentos casi a partir de esa experiencia se van sumando casi de forma voluntaria, ¿no? Así es. Me llama la atención esto que comentas, porque al final estás trasladando la visión de una administración a 2 velocidades tecnológicas. Es decir, a una velocidad que es la de un carruaje con un caballo viejo, en todo lo que está impregnado por el marco jurídico, las normas, las leyes, y a otra velocidad algo más rápida, no tan rápida como la de las organizaciones privadas, pero que sin duda empieza a encontrar
camino para hacer proyectos como este que comentas, donde todavía no hay un marco jurídico ensuciando ese tipo de procedimientos, ¿no? Aquí estamos hablando de comunicación interna, de cómo fluye la información al margen del expediente electrónico, ¿no? Y probablemente ese es un nicho de oportunidad en el sector público para desarrollar proyectos de innovación como el que habéis hecho en San Bartolomé de Tirajana. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Muy bien. Bueno, hoy estamos hablando también de transformación digital. La transformación implica innovación, implica proyectos de cambio. Me gustaría, Julio, que nos contaras un poco cuál es el papel que la comunicación ha desempeñado en algún proyecto de innovación que hayáis desarrollado desde el área de recursos humanos del Ayuntamiento, que me consta que habéis ejecutado varios. Bueno, efectivamente estamos en ello. Y tenemos, por ejemplo, un concreto proyecto de innovación, ¿no? Independientemente que hablemos de procesos de innovación, ya sea innovación incremental o disruptiva, cualquiera de ellos, con más o menos uso intensivo de la tecnología, lo importante para nosotros en los proyectos de innovación interna dentro del ayuntamiento, que se traduce en mejores servicios al ciudadano, es comunicar esos cambios con carácter previo a empezar la iniciativa. Para mí eso es vital, por lo menos en la experiencia que tengo en los 2 años que llevamos con el tema, ¿no? Si yo no comunico esos cambios, si la visión, la participación no es un eje transversal o estratégico que esté al principio y yo dé opción a cualquier trabajador precisamente para generar ese talento público o ese talento general que estamos hablando, si yo ese eje transversal de la participación no lo pongo a disposición de los compañeros al principio del proceso, evidentemente el proceso tiene, a mi juicio, o por la experiencia que hemos tenido, grandes posibilidades de que sucumba, ¿no? Y de que haya un riesgo muy gordo y que existan muchas barreras para esa comunicación interna, ¿no? Por eso también, por ejemplo, nosotros ahora tenemos los permisos de los funcionarios municipales, ¿no? Estamos en un proyecto para meter un colectivo especial, que es administración especial, que son los bomberos, o es la policía local, ¿no? Que es la que queda por entrar dentro del control electrónico, de la administración electrónica que estamos llevando en nuestros procesos internos. Pues hemos creado una red dentro del AICO. La red tiene subgrupos y hemos hecho un grupo vinculado con el contratista, que son la administración funciona mucho con contratistas, ¿no? Pues el contratista que nos lleva el material informático, pues ahí hay un canal de comunicación, un nivel de comunicación. Y hemos estratificado o estructurado los niveles de comunicación. El segundo nivel sería el de los compañeros, el de los usuarios directos. Llámenle clientes, llámenle pues cualquier otra terminología, ¿no? Y después tenemos el tercer grupo interno, que sería el que conecta transversalmente todos los departamentos internos del ayuntamiento que tienen que ver con esa materia. Me refiero al departamento informático, al de recursos humanos, al que lleve cualquier tipo de control vinculado. Tenemos 3 ahora mismo, ¿no? Entonces, ese proyecto de innovación, que ya lo hemos repetido, ese mismo método lo hemos repetido en otros proyectos, realmente es como tiene garantías para poder salir adelante. De hecho, entiendo que una vez habéis diseñado el modelo, copiar y pegar, quiero decir, arrancáis un proyecto de innovación y es casi replicar el entorno, identificar a los interlocutores que pueden haber cambiado, pero la metodología, digamos, es lo que habéis trabajado, ¿no? Hay una frase que nos gusta decir mucho, que es aquí se corta y se pega, o sea, todos cortamos y pegamos. Precisamente la información que está en la red está para que la podamos compartir y la podemos cotejar, ¿no? Y cortar y pegar. Pero también hay un tercer paso que es el importante, ¿no? Que es el que yo le llamo componer, ¿no? Esa información hay que componerla, esa información que obtenemos hay que estructurarla. Esa la vamos convirtiendo en método y lo que nos permite, por ejemplo, el tener el trabajo en red, el trabajo de gestión del conocimiento experto dentro de la administración, es que al año podemos revisar los procesos y no tenemos que estar buscando el papel. ¿Te acuerdas el papel que metimos al dar? Nadiuska, tú llamaste. No, sino realmente tenemos todo en una red y es muy fácil coger esa información y convertirla en una nueva mejora, porque como siempre hay margen de mejora en cualquier organización, pues nos permite la información en un solo núcleo, centralizada en una sola red de trabajo, poder reconvertirla en beneficio del usuario, del ciudadano o del cliente, ¿no? No me cabe duda que compartes muchas preocupaciones con Pedro. Pedro, al final tienes una responsabilidad en una administración pública que no es la de gestionar la comunicación, que es la de llevar a éxito proyectos de transformación. Tienes muchos ámbitos de trabajo, el ámbito tributario, que me ha llamado mucho la atención lo que decías antes. Efectivamente, yo creo que todos estamos de acuerdo en nuestra sorpresa a lo fácil que es presentar la declaración de la renta, un numerito por SMS al móvil
y podemos firmar digitalmente, pero cuando queremos pedir un permiso de obra o una licencia de apertura a un local, hace falta descargar el certificado digital de los mismos cielos, ¿no? Y que todos los planetas se alineen y aquello firme y el trámite avance, ¿no? Con lo cual tienes un reto importante, ¿no? En materia de administración electrónica, pero también en materia de relación con los ciudadanos, con las empresas. 360 grados. 360. Al final, de una forma u otra, una red social corporativa está permitiendo llevar esos instrumentos tradicionales, los workshops con interesados en el proyecto, las sesiones de formación, está permitiendo llevarlas a un plano digital y llevártelas de un espacio y tiempo concreto a un plano totalmente continuo en el tiempo, continuo en el espacio. ¿Cómo estáis utilizando Laicos en San Bartolomé para conseguir ese efecto en los proyectos de innovación? Ahí coincido mucho con lo que estaba señalando antes Manuel, es decir, se llevan a cabo una serie de proyectos predefinidos y en relación al funcionamiento se adecúan y lo siguiente es cortar y pegar, es decir, y después sobre todo es que el dato lo bueno que tiene es que permite hacer un rastreo del mismo y los grupos también que se generan te aportan ya de por sí orden. Entonces estás ganando orden y estás ganando los datos que te aportan información y entonces ese orden y esa información da lugar a que puedas reutilizar todo eso y mejorar en tus procesos, ¿no? Para un evento siguiente o para un proyecto siguiente. Dime una cosa, de la etapa que pasé en el sector público, recuerdo que una de las cosas que más me molestaba, ¿no? Era llegar a una reunión y tener la sensación de que muchos de los que venían no se habían leído nada de la documentación que habíamos enviado y venían a la reunión a tener ideas felices. Es decir, con lo cual las reuniones para tomar decisiones se convertían en espacios para debatir del sexo de los ángeles y en auténticos ladrones de tiempo, ¿no? ¿No crees que una herramienta de este tipo de alguna forma ayuda a que esa reunión se produzca de forma atemporal, de forma aespacial y que todas esas conclusiones se concentren en un punto de tal forma que si en algún momento necesitan verse sea simplemente para tomar decisiones sobre aspectos muy concretos? Pues lo has dicho todo, ¿no? Aparte ya con las videoconferencias pues ya tenemos incluso la oportunidad de no perder tanto el tiempo en esas reuniones, ¿no? Y hacerlas desde tu propio lugar de trabajo y yo creo que verdaderamente es uno de los aspectos que marca la diferencia, ¿no? Entre tener y no tener una red social corporativa. Muy bien, bueno, hemos hablado de cambio cultural, hemos hablado de la gestión de las personas. Llevamos toda la mañana diciendo que las herramientas no son importantes. Es cierto que no es lo más importante, en el sentido de que una herramienta no te va a garantizar el éxito, ¿verdad, Manuel? Pero sí que te puede poner muchas pegas si no la eliges bien para conseguir ese cambio cultural, ¿no? ¿Cuáles son las características que desde Socialnautas, a la hora de analizar un proyecto y seleccionar la mejor herramienta, qué características son las que siempre tenéis encima de la mesa y miráis con mucho mimo, con mucho cuidado a la hora de hacer una propuesta a vuestros clientes? Bueno, conocemos muchas de esas herramientas. Primero, un apunte muy corto. En los proyectos en los que nosotros hemos participado en el sector privado, esta realidad a la que antes hacía referencia Miguel también ocurre, ¿no? Es un tema solo del sector público, un montón de reuniones en las que la gente aparece sin haber trabajado previamente la documentación. Es un tema de cultura corporativa. Cambiar eso exige un cambio de hábito y una herramienta como una red social corporativa precisamente lo que puede hacer es ayudarte a que ese cambio cultural se vaya produciendo poco a poco. Cuando nosotros trabajamos con nuestros clientes nos gusta trabajar con herramientas que sean primero ágiles, sencillas e intuitivas. Si la tecnología es una barrera, como comentaba antes, tenemos un problema. Y venimos de un mundo de Frankensteins tecnológicos, donde además es muy fácil que la gestión del conocimiento vaya por un lado, el CRM vaya por otro, el correo corporativo vaya por otro, las aplicaciones de recursos humanos o de capital humano vayan por otro. Una capa ágil que haga que todos esos elementos se comuniquen de forma adecuada, de forma correcta.
Otra de las características críticas para nosotros es que la red apueste claramente por las aplicaciones en movilidad. En la mayoría de los clientes en los que hemos estado, este ha sido un elemento crítico, clave. Cuando las personas de la organización han tenido la posibilidad de interactuar en esos proyectos a través de sus dispositivos móviles, es cuando hemos visto que se producía ese tipping point, ese cambio de tendencia dentro de los proyectos de uso de redes sociales corporativas hacia un entorno mucho más adecuado. Otro de los aspectos críticos, y este quizás lo hemos mencionado menos hasta ahora, aunque tú antes hablabas precisamente de datos y de análisis de datos, es que una herramienta de red social corporativa te permita medir, te permita ver qué es lo que está pasando. En uno de nuestros primeros proyectos con un cliente grande que tenía unas 25.000 personas a nivel internacional, nos encontramos con una herramienta que lo único que nos proporcionaba era un mini cuadro de mando de qué es lo que había pasado dentro de ese ecosistema. Pensad lo que estamos diciendo, un entorno en el que queremos que pase todo lo que tiene que pasar dentro de la organización, y solamente nos daba datos históricos de las últimas 4 semanas, de los últimos 27 días. La posibilidad de entender qué es lo que estaba pasando con los flujos de información y de conocimiento dentro de la organización se limitaba tremendamente. Por eso nos gusta, por ejemplo, Lycos, ¿no? Nosotros utilizamos Lycos dentro de Socialnautas precisamente porque la posibilidad de entender, de analizar, de revisar qué es lo que está pasando en los proyectos nos da información, nos da conocimiento, nos da los elementos críticos a la hora de poder tomar las decisiones que necesitamos incorporar dentro de nuestro espacio de gestión de proyectos y de nuestro espacio de gestión con el resto de los stakeholders con los que nos estamos manejando. Y por último, tiene que ser una red, y esto lo decía al principio, que surja de las necesidades reales del negocio. Que en ese sentido sea extraordinariamente flexible a la hora de adaptarse a las características intrínsecas de los clientes con los que trabajamos. Nosotros siempre partimos de un análisis de cómo es el sector, de cómo es el cliente, y a través de ese análisis procuramos buscar herramientas que con la flexibilidad suficiente se ajusten a lo que nosotros tenemos que cumplir con ellos. En resumen, flexibilidad, movilidad y visibilidad de los datos, ¿no? Sería un resumen. Nadiuska, bueno, por vuestra naturaleza, al final MHP son los padres de Lycos, utilizáis Lycos de una forma que vista desde fuera podría parecer, si cabe, insano, ¿no? Es decir, habéis pasado el uso normal y habéis llegado le estáis exprimiendo, ¿no? Sacando el jugo de una forma que a veces resulta inimaginable. ¿Por qué no nos cuentas algunos ejemplos de usos que hacéis de la herramienta, más allá de la comunicación, más allá de lo que llevamos hablando toda la mañana, que yo creo que serán difíciles de imaginar, para muchos de los que nos están acompañando hoy aquí, pero que pueden servir de inspiración a la hora de abordar un proyecto de implantación de herramientas de este tipo? Bueno, sobre todo, cuando pensamos en el antes de Lycos y después de Lycos en MHP, es como hablar de mundos totalmente diferentes. Por la naturaleza de nuestro servicio, la comunicación con el cliente es vital, por lo que, claro, antes toda esta comunicación se realizaba a través de emails, imagínate, cuentas de correo con carpetas, una por cada cliente, dentro de cada carpeta todas las peticiones. Imagina cuando un cliente te llamaba y te preguntaba, lo que decía antes de los emails de 1940, te preguntaban por algo que se había hecho hace un año y había que estar buscando en los correos, cuándo lo pidió, por qué se pidió. Ahora mismo tenemos una red por cada cliente y dentro de cada red tenemos estructurados los temas sobre los cuales los clientes nos suelen hacer peticiones, sobre horarios, parametrizaciones. Entonces, ahora mismo, si nos hacen una consulta de algo, ya sabemos que tenemos que ir a la red de ese cliente, en el grupo específico de lo que nos está preguntando, y en el buscador pues hacer la búsqueda que queremos. Pero me ha dicho un pajarito que hasta facturáis. Sí, claro. La facturación se lleva a través de Lycos. Y, bueno, también un dato curioso, también tenemos una red de magazine dentro de la empresa donde ponemos todos los chismes, todos los cumpleaños y todas estas cosas. Por eso decía Miguel que ya ha llegado un momento que puede ser insano, todo lo hacemos a través de Lycos. Y, bueno, sobre todo
el máximo partido que le sacamos con respecto a los clientes, sobre todo el centro de atención al usuario, el departamento de soporte al cliente son los que más se han visto afectados con el uso de Lycos, pues tenemos redes por cada cliente y además todos los clientes nos escriben a través de esas redes, todo queda clasificado, la información es muy fluida, la comunicación también. Y bueno, lo dicho, lo usamos para absolutamente todo. De hecho, el email en MHP está literalmente muerto. Murió de verdad. Murió de verdad. Me alegro. Bueno, vamos a ir terminando, que ya nos quedan unos minutitos. Me gustaría que para terminar, cada uno me dijerais en una frase muy breve, un titular de periódico para mañana, ¿qué es para vosotros una red social corporativa? Pedro, ¿qué es para ti? Es un sistema de comunicación único, centralizado, de comunicación jerarquizada y controlada. Yo creo que eso controlada, sí. Único y centralizado. Gracias, sí. Pedro. Manuel. Pues para mí es una herramienta de transformación de las organizaciones a través de la revolución de la inteligencia colectiva. Interesante concepto el de la inteligencia colectiva, que además no lo hemos introducido todavía en toda la jornada de hoy. Muchas gracias. Julio. Para mí sería, en 3 palabras, una herramienta para liderar procesos transformadores dentro de las organizaciones. Muy bien. Nadiuska. Pues es una herramienta que aporta organización, transparencia, simplicidad y ahorro en todos los sentidos para la dirección de cualquier proyecto en empresas o organizaciones. Muy bien, muchas gracias. Yo me quedo también con algunas pinceladas de esta charla que hemos tenido. Y son la dirección es clave para implementar una herramienta de este tipo, la comunicación es clave en cualquier proyecto de innovación, de transformación digital, y organizar esa comunicación nos va a ayudar a lograr un éxito, y sobre todo el empoderar a todas las personas, a todos los colaboradores, ya sean internos o externos, en cualquier proyecto, y una herramienta de este tipo lo que contribuye precisamente es a aflorar el conocimiento de todas las personas que participan y a equipararlo. Nos lleva a organizaciones mucho más planas, mucho menos verticales, donde todos los proyectos fluyen de una forma mucho más dinámica. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también a los compañeros de esta pequeña tertulia y esperemos que sigan disfrutando del resto del evento.